Bueno, hermanos, hoy ya estamos de lleno en la fase número 2. Si tiene alguna duda de la fase 1, por favor, hágamelo saber. Y ahorita vamos a ver de la clase visión. Vamos a ver fundamentos bíblicos para la fundación de iglesias por saturación y llenando la clase se llama Llenando la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Pastor, sí, sería tan amable de pasar el PowerPoint. Ok, gracias. Recuerden que esta fase es ganar. Ahorita a lo que nuestro enfoque va a ser cómo llegamos a los que vamos a evangelizar al campo de cosecha. Y ahorita vamos a tratar de entender que la fundación de iglesias por saturación es también un enfoque bíblico. Y vamos a ver que desde del Antiguo Testamento ya se venía hablando de la saturación. En la siguiente diapositiva, pastor, por favor, para ya aquí está. Bien, aquí dice, la palabra saturación es la forma del adjetivo del verbo saturar. Es básicamente impregnar, como en esta foto que puse, una persona con una esponja la está exprimiendo, pero esa esponja antes la sumergió en el agua, la impregnó, la esponja absorbió todo el agua, y dice que hasta su mayor punto de concentración, lo dice el diccionario Larousse, eso es saturar. Esta es la imagen de saturación para que sea más fácil, más entendible para nosotros. Entonces, el principio de saturar está lleno en la escritura, el Señor nos habla mucho de saturar, de llenar la tierra con el conocimiento de Dios, de llenar la tierra con la gloria de Dios, de que los discípulos vayan a todas las naciones, a todas las áreas, a todas las etnias, a todos los lugares, a todos los rincones. Saturar, llenar con el conocimiento de la palabra de Dios. Otra parte de la palabra que habla de saturación es que dice ir, y ese discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. A todas las naciones. Habla también desde Jerusalén, Judea, y hasta lo último de la tierra. La meta de aquí de la saturación, de la fundación de iglesias por saturación, de la plantación de iglesias, es hacer discípulos a todas las naciones. La meta está que el conocimiento de la gloria de Dios cubra
a lo que más podamos cubrir, perdón, así como dice la palabra, como las aguas cubren el mar. No sé si se entiende bien lo que es la palabra saturación, porque tenemos que entender lo que es la saturación, porque este método es plantación de iglesias, pues por saturación. Es fundación de iglesias por saturación. La meta, otra de las, bueno, la meta en otras palabras es llenar la tierra con iglesias. Llenar su lugar en donde vive, en su zona donde vive, en la ciudad donde vive, en el estado, en el país, en la, de donde usted se desenvuelve, en la comarca, en donde sea, donde se esté desenvolviendo, plantar iglesias, a modo que cada hombre, cada mujer, cada niño tenga la oportunidad de oír la palabra de Dios, de entender el evangelio, de aceptar a Jesucristo o de rechazar la palabra de Dios. Pero todo para gloria de Dios. Y para eso debemos entender que para eso está llamada a la iglesia, para eso somos iglesia. Si nosotros no hacemos eso como iglesia local, entonces no estamos entendiendo bien la palabra de Dios, no estamos entendiendo bien la orden de Dios, no estamos entendiendo para qué fuimos llamados, para qué fuimos salvados, para qué nos sacó el Señor de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. Sino, entonces necesitamos entender nuestro papel en el mundo, nuestro papel en la iglesia local y, y tener bien claro la meta, nuestra meta y nuestro propósito como iglesia local. Sí, hasta esta parte es entendible, se ha entendido lo que es la saturación, a lo que nos referimos con la fundación de iglesias por saturación. Sí. ¿Ok? Sí, hermana, sí, está muy claro. Muy bien. Entonces sí tiene que estar clarito esto para seguir. En la siguiente diapositiva, pastor, vamos a ver que desde el principio encontramos que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de la saturación, del llenar, del llevar, el del hacer, como en Génesis, recordemos en Génesis 1:28, cuando le dijo a los primeros hombres, les dijo, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso le dijo a los primeros hombres. Y creo que eso ya lo habíamos antes, vamos a irnos un poquitín más rápido. Dice aquí, después del diluvio, las naciones se dispersaron sobre la tierra, Génesis 10:32. Recordemos que cuando fue el diluvio, solamente quedó una familia. De ahí salieron más personas, se extendieron y se fueron pues por extendiendo, estableciéndose sobre la tierra. Después que ellos se establecieron, volvieron a juntarse, volvieron a tomar sus decisiones erróneas, empezaron a idear la construcción de una torre que llegara hasta el cielo. ¿Y qué dijeron? Para hacernos un nombre, para hacernos un nombre. Dice, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la faz de la tierra. Y eso fue lo que ocurrió. Después de ese intento de edificar la Torre de Babel, Dios se molestó, se enojó y los dispersó, nos dice la palabra, y confundió sus lenguas y los esparció. ¿Dónde los esparció? Sobre la faz de la tierra. El deseo de Dios es que toda la tierra lo conozca. Dice Isaías 11:19. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, ese es
el deseo del Señor desde el principio, desde el Antiguo Testamento estamos viendo su deseo y estamos viendo lo que respecta a la palabra saturación. El punto B, el propósito final de Dios es que toda la tierra sea saturada con el conocimiento de Él, de su gloria. Dice Números 14:21, mi gloria llena toda la tierra. Y dice en un salmo, y Jehová, y toda la tierra sea llena de la gloria del Señor. Lo mismo que dice en Isaías. Tiempo vendrá, dice, para juntar todas las naciones y lengua, y vendrán a mi gloria. Nuevamente aquí Dios nos está diciendo su propósito divino. Saturar, llenar, llevar su evangelio, llevar las buenas nuevas. En el punto 2, pastor, vamos a ver el ministerio de Jesús. Gracias. Jesús usó saturación como una estrategia para su ministerio en Galilea. Vimos que él nace en Nazaret, ¿verdad? Pero elige llegar a Galilea. Eso lo vemos en Mateo 23, como trabajó y inició su ministerio en Galilea. Y de ahí de Galilea él se fue a los pueblos y a todas las aldeas vecinas. Además de eso, cuando más tarde él envió a los 72 en equipos de 2 en 2, los envió como una preparación del camino. Y por medio de estos equipos alcanzaron aproximadamente a 36 pueblos y aldeas en toda Galilea. Veamos aquí también cómo el Señor Jesús tuvo un blanco en su ministerio, tuvo un blanco en su ministerio. Él eligió a Galilea para iniciar la predicación, las buenas nuevas de salvación, y escogió a sus apóstoles y los capacitó, les dio herramientas, les dio estrategias y envió después de los 12, envió a los 72 a predicar el evangelio para que ellos desarrollaran, digamos. Es como ahorita estamos recibiendo una capacitación, agarrando herramientas para luego ir y aprender. Vemos cómo llegaron algunos muy, muy contentos a dar el resultado de su labor a Jesús. Y dice la palabra de Dios que se difundió su fama por toda Siria. Y mucha gente de Decápolis le conoció, de Judea, al otro lado del Jordán. De todos esos lugares empezaron a llegar a Galilea para escuchar a Jesús. Galilea era una ciudad, como en una ocasión vimos cómo Dios escogió a Israel por ser una ciudad muy estratégica para todas las naciones de su alrededor, para que le conocieran, para que conocieran su gloria. De esa misma forma Jesús eligió a Galilea, porque era una ciudad muy estratégica, en la cual él se dio a conocer, en la cual desarrolló su ministerio y en la cual logró un impacto bastante grande al dar las buenas nuevas, aunque Galilea al final pues dijo palabras tristes nuestro Señor Jesús acerca de ese lugar, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo ahorita
es que Jesús lo que intentaba era extender lo más posible, llenar, saturar esos lugares vecinos del Evangelio de la salvación. En la siguiente, no, está bien aquí. Las parábolas de Jesús sobre el reino muestran principios de saturación. Y aquí vamos a ver algunas parábolas que nos hablan de saturar. Vemos en Mateo 13, 1:23 la parábola del trigo y la cizaña. Perdón, la parábola del sembrador en el 13, 1:23. Estamos hablando de la parábola del sembrador. En esta parábola nos dice que el sembrador aventó sus semillas y las semillas cayeron en diferentes tipos de terreno. Creo que todos ya conocemos esa parábola. Las aventó en buena tierra, en piedras, ¿verdad? Bueno, en fin. Y luego hay otra, la parábola del trigo y la cizaña, que esa está en Mateo 13, 24 al 30. Esa parábola nos está hablando también de que el trigo fue sembrado, pero durante la noche vino alguien, vino un enemigo, vino el enemigo que sembró cizaña junto al trigo. Y crecieron juntas las dos. Entonces, pues la orden fue que las dos crecieran juntas, porque si arrancaban la cizaña, podría ser arrancada también el trigo. Y yo creo que esto lo entienden más las personas que han sembrado. Entonces, así que crecieron juntas. Pero al final, cuando ya estuvieron grandes, la cizaña fue arrancada y al final fue quemada. Esta es otra perdón. Esta enseñanza nos habla acerca del trabajo, que el enemigo siembra espinos entre semilla buena. Y esto también, hermanos, nos puede suceder a nosotros, mientras nosotros estamos ocupados en la plantación de nuevas iglesias, no estamos ocupados en aprender nuevos métodos, estamos ocupados en aplicar nuevos métodos, nuevas estrategias, estamos obedeciendo o intentando abrir nuestras mentes, nuestras visiones hacia la plantación de iglesias, hacia una apertura de la organización local, cambiando nuestras cosmovisiones. Puede que el enemigo venga y quiera sembrar la cizaña dentro de los equipos. Una de las cosas que yo he visto es que el trabajo de equipo debe de tener mucha oración, porque si no, de verdad que suelen dividirse las ideas, los problemas empiezan a surgir. Y también nos habla de otra parábola, la red. Está en Mateo 13, 47, 50. Dice asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Una vez sentados a la orilla, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. En otra de las parábolas está la parábola del tesoro escondido y la perla. Estas dos parábolas nos hablan de un tesoro y una perla que fueron encontradas. Y es el gozo de los que encuentran el tesoro. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Qué es llevar el evangelio de salvación? Es llevar eso, es encontrar un tesoro. En la parábola de la semilla de mostaza, pues nos habla de que la semillita de mostaza es muy pequeñita, pero es sembrada y luego
crece y llega a ser una planta grande y así es el reino de los cielos. Empieza como una pequeñita, digamos una pequeñita semilla de mostaza, pero al crecer se extiende y en su dice la palabra que se albergan ahí aves y todo, y alberga aves. Me recuerda ahorita la gallina, de las alas de la gallina, cómo abraza la gallina a sus polluelos. Y otra última parábola que es la parábola de la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Dice que una mujer tomó masa, leudó y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, dice la palabra. Así es el reino de los cielos. En estas parábolas estamos viendo que como la levadura, cómo penetra en la masa y de ser una masa pequeña, esa masa se extiende y se hace grande. Y asimismo dice Apocalipsis 11:15, que el reino de los cielos empieza pequeño, pero luego va permeando en otras culturas, en otras gentes, en otros lugares, en otras gentes, digamos. Y continuará así hasta que cubra toda la tierra. Y hermanos, respecto a esto, porque yo les pedí que hicieran equipos, hermanos. Y yo sé que algunos de ustedes están solos en la escuela, en este seminario. Están solos. Otros han logrado tener un equipo, otros tienen un equipo de su congregación o se han reunido con otras gentes. Pero hay hermanos que están solos. La intención inicial de esto era que hicieran un equipo, si estaban solitos en su congregación, que invitaran a personas de su congregación, a 2 personas de su congregación para hacer equipo. Esa era la idea. Sí, qué bueno que hay personas aquí, hermanos aquí que dentro de su misma congregación tienen hermanos estudiando juntos aquí en esta escuela. Eso puede ayudar bastante, pero yo animo a los que están solos a que se levanten como líderes, que se levanten y que tomen la decisión, tomen este reto de ser líderes, que empiecen a discipular, que ya empiecen, que tomen el lugar que Dios les ha dado, porque por eso están aquí, porque Dios les ha llamado para ser líderes, para tener un lugar dentro del liderazgo, dentro de sus congregaciones. Y si usted está en un lugar solo, no tiene una congregación y está iniciando, pero por algo Dios lo tiene aquí, entonces, hermano, quizá no pueda hacer los planes de trabajo. Quizá no pueda, pero sí puede responder preguntas. Sí puede empezar a orar solo. Sí puede empezar a dar la palabra. Sí puede empezar a tener una célula. Usted solo, ya sea hombre o sea mujer. Usted es un hijo de Dios y usted es la sal, la luz del lugar donde está ubicado. Es cuestión de que tome el control, de que derrumbe las barreras que tiene usted mismo y se levante como un siervo de Dios.
Por algo Dios le ha llamado aquí. Por algo Dios le tiene capacitando. Y esta, hermanos, es una oportunidad. Yo lo creo que muy hermosa que Dios nos está dando a todos nosotros. No se sienta solo. Dios está con usted. Dios tiene algo para usted. Esto es un paréntesis. Y ahorita, pastor, vamos a ver la diapositiva número 3. Por favor, ¿qué es la base bíblica para la fundación de iglesias por saturación? Como hemos visto ya el propósito de Dios, que todo el mundo sea saturada con el conocimiento de él, ¿verdad? Pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién va a ir? ¿Quién lo va a hacer? Jesucristo, Dios ha escogido, ha elegido un instrumento. Y ese instrumento, hermanos queridos, es la iglesia. ¿Quién va a hacerlo si no nosotros? ¿Cómo la gente va a llegar? Ya no estamos en el tiempo antiguo que Dios eligió que los pueblos llegaran a Jerusalén para ver la gloria de Dios. Estamos en un tiempo donde la venida de Jesucristo se acerca a pasos agigantados. El tiempo del fin está cerca, cada vez más cerca. Y nosotros tenemos que romper con esos paradigmas, con esos miedos, con esos temores que son muy de nosotros, muy de seres humanos. Pero tenemos que romper con ello, levantarnos. Y yo entiendo esa parte porque yo he pasado por eso. Aún paso por eso. Uno es ser humano, nunca dejará de ser humano y siempre temores nos van a ser irreales a la luz de la palabra, en el caminar de la mano con nuestro Señor Jesús. Y nosotros debemos de ser el instrumento de llevar la palabra de Dios para que toda la gente tenga la oportunidad de aceptar el evangelio de salvación o rechazar ese evangelio de salvación a través de su testimonio, hermanos. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, 18. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él, nuestro Señor, dio a conocer su intención de establecer su iglesia él mismo. Dijo, edificaré mi iglesia. Es Cristo quien edifica la iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos de saber, de entender, de agarrar, de tomar de esa palabra. Que la iglesia es una iglesia triunfante. ¿Y cómo ve usted que su iglesia es una iglesia triunfante? ¿Cómo ve usted que usted es una persona que está triunfando? Pues cuando está llevando el evangelio de salvación a las gentes de una o de mil formas, llevando la palabra, llevando la palabra, llevando la palabra en oración, llevándolo con las manos, con nuestras finanzas. ¿Cómo estamos haciendo llevar la palabra de Dios? Nosotros debemos de estar seguros que Dios, todo lo que nos ha dicho el Señor, se cumplirá. Nosotros somos el instrumento en sus manos. Dejémonos usar por nuestro Dios, dejémonos usar por Él. Porque nada, ni el Hades puede. Nadie nos separará, dice la palabra del amor de Cristo.
Dice Efesios 3:10. Que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dice la palabra. Otro de los principios es, el principio 1 es que el instrumento es la iglesia, nosotros. El segundo es, hagan discípulos en todo lugar. Y ya lo hemos estado viendo varias veces en Hechos 1:8, dice que recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo, dice. Cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dejemos que el Espíritu Santo haga el trabajo. Dejémonos usar por el Señor. Ya estamos viendo la parábola de la red. Que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y pues se recoge diversas clases de peces. Echemos la red, queridos hermanos. Es tiempo de echar la red en el mar. Y que esa red recoja diversos tipos de peces. Porque no sabemos qué tipo de peces vayamos a pescar. Y al final el Señor va a hacer una división, dice, va a escoger entre lo bueno y lo malo. Nuestra tarea, hermanos, es llegar a todo tipo de gente, a niños, adolescentes, a jóvenes, adultos, ancianos, a gente que es desechada de la sociedad, hermanos. Esa gente está necesitando amor. Hay mucha gente que ya está grande, que tiene unos 40, 50 años, pero está tan necesitada de amor que es como un niño que está pidiendo ser amado, pero no encuentra y está perdido. Por eso es bien importante, amados hermanos, que también veamos esa área de la consejería pastoral. Tenemos que tener bien marcado dentro de nuestras congregaciones locales el área de consejería. Nuestro pastor, claro, a la cabeza, pero debe tener un equipo de consejeros también, hermanos. Pidamos al Espíritu Santo, tal vez ese es uno de nuestros dones. La consejería. Su testimonio es valioso, muy valioso, hermanos. Ustedes han pasado por diversas cosas, desde niños, adolescentes. ¿Qué les ha pasado? ¿De dónde el Señor los ha sacado? Independientemente si nacimos en una congregación, si nacimos con padres que asistían a una congregación. O si el Señor nos sacó de un lugar del vicio, que estábamos lejos de Dios, de pecado. Su testimonio trae sanidad a las naciones, hermanos. El mundo nos necesita, hermanos. El mundo nos necesita, hay mucha necesidad en nuestros vecinos, incluso dentro de nuestras propias casas. El evangelio entonces debe de ser proclamado en todo lugar, en todo sitio. En Mateo 28, 18, 20 nos habla de la gran comisión. Y Lucas 24 nos dice, así está escrito, dice,
fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y hermanos, todos ustedes, los que estamos aquí, vosotros sois testigos, dice. Vosotros sois testigos, porque nosotros hemos oído, hemos creído, hemos entendido. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y les dice a ellos, les dice, pero vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Una pregunta, hermana, ¿usted cree que tiene el Espíritu Santo de Dios? Así como Abraham fue bendecido para que pudiera ser una bendición a todas las naciones de la tierra, cuando le dijo, mira la arena del mar, mira las estrellas del cielo, le dice. Es la misma bendición que nos sigue, es la misma promesa que nos sigue, y esa promesa que ha caído en usted, usted debe de dar esa los ha puesto en sus manos a otros. Es tiempo de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Discípulos, hermanos. En el principio 3 nos dice hasta lo último de la tierra. ¿Cómo empezaron los apóstoles a llevar la gran comisión? Los apóstoles empezaron a predicar en Jerusalén. Se hicieron pequeños grupos de enseñanza, empezaron a compartir su pan, empezaron a ser conocidos por otras personas. Hasta que llegó un momento en que fueron perseguidos y fueron dispersados, dicen en Hechos 8, del 1 al 4. Y hubo un varón que los perseguía, era Pablo. Entonces huyeron, toda la iglesia huyó, pero los apóstoles se quedaron. Y dice aquí que cuando el Señor le habló a Pablo y Pablo se convirtió y empezó a predicar, también a hablar de la palabra de Dios. Llegó el punto que una iglesia en Antioquía, pues fueron movidos a enviar a Pablo y a Bernabé como misioneros para continuar el trabajo. Y en cada lugar donde iba Pablo, en cada lugar que iban estos varones, Pablo y Bernabé, eran fundadas iglesias. ¿Quiénes son los apóstoles de nuestra actualidad? Son los misioneros, hermanos, porque básicamente un misionero en nuestra actualidad, el ejemplo que toma es de Pablo. Establecer iglesias, empezar iglesias en lugares donde no se ha conocido la palabra de Dios. Ese es un misionero. En Hechos 19, 9 al 10, nos dice que, pero endureciéndose algunos y no creyendo, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. No todos los que nos oigan van a aceptar la palabra. No todo al que nos acerquemos nos van a recibir con los brazos abiertos. No todas las puertas que toquemos van a ser abiertas. Vamos a llevar muchos portazos en la cara, hermanos.
Vemos aquí lo que le pasó a Pablo. Pero no importa, hermanos, por uno, no importa cuánto gaste, no importa si ha gastado, si hace usted una campaña evangelística y si llega una persona, si llegan 2 personas, 10, 15, 20 personas nuevas, pero de esas 20 solo aceptan a 2 y de esas 2 solo se queda una en la iglesia. No importa, hermano, no importa el dinero gastado, no importa el tiempo, el tiempo que pusimos, no importa el trabajo que hayamos realizado, no importa eso, lo más importante es el alma ganada. No importa. Veamos, voy a omitir ese ejemplo. No importa cuántos sean, no importa la cantidad de gente, sino importa lo que hagamos por un alma. Por un alma está bien ir. Por un alma está bien sufrir. Por un alma, hermanos. Es bueno dar todo. No veamos el dinero, no veamos nuestras limitaciones, no veamos que tenemos comprometido todo nuestro tiempo y no tenemos tiempo. No veamos más, démosle tiempo a la palabra, démosle tiempo a Dios. Demos todo por una sola alma. Pero no queremos eso, tampoco Jesús quiere eso. Él quiere que lleguemos a todos los lugares. Sabemos que fueron evangelizadas y en 7 ciudades, dice aquí, importantes, iniciaron nuevas iglesias. En Apocalipsis 2:3 nos habla de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. Dice Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién plantó esas iglesias? Quizá fueron plantadas por las personas a los que Pablo evangelizó. Eso es saturación, hermanos. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿cuántas iglesias es saturación? Porque pensamos pues en nuestras congregaciones pequeñitas, ya no voy a hablar de 50 miembros, ¿verdad? Porque voy a hablar de tal vez de 10, de 15, de 20. Y creemos que nuestras iglesias son pequeñitas y no podemos hacerlo. Pero hermanos, podemos. Yo creo que ya les he comentado esta parte de que nos comentaba un hermano. Dice que él iba a predicar a una comunidad, creo que en Oaxaca. Y no recuerdo cómo se llamaba. Pero de esa iglesia pequeñita empezaron primero a ofrendar iglesias y a enviar gente a las naciones de la tierra. Incluso aquí los tzotziles son personas que no tienen mucho dinero, muchos recursos económicos, y ellos apoyan a misioneros en las naciones de la tierra.
Bueno, entonces, no pensemos que somos poquitos. Que nuestra visión sea grande a donde Dios nos quiere llegar. ¿Cuántas iglesias entonces es saturación? En algunas iglesias que son evangelísticas, ya de por sí pueden pensar, no, pues saturación es tanto, saturación es llegar allá, saturación es lo grande, saturación es mi país, saturación es... Pero en nuestro caso, hermanos, en su caso, en mi caso, ¿qué es saturación? Bueno, todo esto también implica la visión, recordemos, la cosmovisión, que debemos de romper nuevamente. ¿Cuántos podría su pequeña iglesia llevar? Yo creo que desde mi punto de vista, creo que las pequeñas iglesias pueden avanzar hasta lo último de la tierra. En el 4, pastor, por favor. Dice, ¿cuántas iglesias es saturación? Aquí quise poner... Saturación es... una nación discipulada es una en la cual cada persona ha tenido la oportunidad de escuchar y comprender el Evangelio de Jesucristo para que pueda recibir o rechazar a Jesús como su Salvador. Algunas iglesias podrían decir geografía. Ellos están pensando en su comunidad, en su barrio, tener una iglesia en su colonia, en su comunidad o sus barrios. Por ejemplo, los adventistas tienen diversas iglesias, pequeñitas iglesias en varios lugares de la ciudad. Por ejemplo, aquí cerquita tenemos dos iglesias adventistas cercas, luego más lejos, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias adventistas. Mormones, es un poquito menos que los adventistas, pero tienen varias iglesias también. Otras iglesias puedan pensar en las realidades culturales y étnicas. Ellos pueden pensar que en cada grupo étnico, en cada región, su visión, su misión, su anhelo es llevar el evangelio de plantar iglesias en zonas étnicas. Y ¿por qué? Porque ya también han trabajado en sus congregaciones, en su zona donde se desenvuelven. A estas congregaciones el Espíritu Santo les ha movido a compasión por estos grupos que tienen otra cultura. Por ejemplo, aquí voy a tomar un ejemplo de nuestra hermana Rosy de Paraguay. Ella, la hermana Rosy y su esposo fueron movidos por el Espíritu Santo a llevar el evangelio a indígenas de Pirapey. Creo que intentando llevar el evangelio para allá. Y pero hermanos, miren, déjenme decirle esto, si usted está siendo llamado, que si el Espíritu Santo lo está moviendo para llevar el evangelio de salvación a una etnia donde tienen otro idioma, tienen otra cultura, tienen una visión distinta de la de usted, una cosmovisión completamente distinta a la que usted tiene como miembro de una sociedad que es bueno, de una ciudad, no de una zona rural. Yo lo pondría así, hermanos. Está una ciudad, es una ciudad, una iglesia rural y una comunidad indígena. Para llegar, si usted como ciudad quiere llegar a una etnia, tiene que usar un método distinto de evangelización, tiene que tener una visión
una meta que se acople, que sea factible para esa etnia donde está y tiene que tener una capacitación especial. Entonces, pero hay iglesias que se dedican a llevar el evangelio de salvación a cada grupo étnico de su región y de otras regiones. Y otros se establecen metas para que su iglesia local plante iglesias por cada 1000 habitantes. Entonces, la pregunta para nosotros sería, ¿cuántas iglesias? ¿Qué tan cerca está usted de la meta de saturar a las regiones con iglesias? Como les digo, tal vez podamos ver muy grande esa meta, pero hermanos, se empieza un poquito, paso a pasito, llega a la meta. Y el último punto es en el último punto, pastor, vamos a terminar de una vez esto. En la historia de la Fundación de Iglesias por Saturación, vamos a leer aquí en una historia de las Filipinas. En 1973, un pastor filipino, Juan Balayo, tuvo la visión para saturar a su nación con iglesias. Él dirigió un esfuerzo interdenominacional que sigue fuerte hasta el día de hoy. Ellos plantaron 10,000 iglesias nuevas en 15 años, en menos de 15 años. Los creyentes establecieron la meta a largo plazo de 50,000 iglesias nuevas antes del año 2003 y hoy en día están de rumbo. Este es el resultado, hermanos, de reuniones de oración, de eventos regulares para seguir fomentando la visión de plantar iglesias y de un trabajo arduo de plantar iglesias. Asimismo, movimientos similares están sucediendo alrededor del mundo ahora. Y también nosotros, hermanos, si ya otras congregaciones, si ya otras iglesias, si ya otras personas, si ya otras denominaciones están haciendo este trabajo de plantar iglesias, es tiempo, es tiempo, es tiempo. Aunque por ahí alguien haya de pensar, pues ya se nos está pasando el tiempo, ya tenemos tantos años de iglesia, pero no, hermanos, es tiempo aún de levantarse y de tomar el lugar que Dios, al cual Dios nos ha llamado, hermanos. Y que podamos ser parte de ese deseo de Dios, de la visión de Dios, plantar iglesias para la gloria y la honra de Dios. Pero para eso, hermanos, el evangelio tiene que encarnar en nosotros. Nosotros tenemos que adoptar, que encarnar el evangelio de salvación. Y también debemos de encarnar esta parte, plantación de iglesias. Debemos de adoptar plantación de iglesias. Debemos de entender lo que es el trabajo de la plantación de iglesias y cuál es nuestra parte en el mover de la plantación de iglesias. Tenemos que saturar cada parte de nuestra nación, de nuestra localidad, con iglesias que sean reproductoras, hermanos. Debemos de ser parte en este movimiento que Dios está haciendo. Ahorita que es la pandemia, mucha gente llegó a los pies del Señor. Muchísima gente llegó a los pies de Cristo. Hermanos queridos, si nosotros hemos perdido esa oportunidad, si nosotros, queridos hermanos, ya de que inició la pandemia ya
casi bueno, a un cuarto del 22, si nosotros ya casi, pues estamos ya, según, ya casi no hay coronavirus, pero pues estamos viendo a ver qué pasa. Si ustedes, queridos hermanos, han perdido esta oportunidad de predicar el evangelio de salvación, es tiempo ahorita que se levante cada uno y vayamos a predicar el evangelio de salvación y tomemos el lugar que nos corresponde como hijos, como siervos de Dios. Fuera temores, fuera todo. Dios nos pedirá cuentas al final del tiempo. Terminamos la clase, hermanos, en 5 minutos. ¿Volvemos?